Pues bienvenido al ciclo de conferencias Adolescencia, Violencia y Justicia en Latinoamérica, el cual es organizado por el Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, o la JUSPA, que pertenece al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, a través de su grupo de trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos. Y bueno, este observatorio es un proyecto que está pensado para para fungir en la articulación académica centrada en la defensa de los derechos humanos de las personas adolescentes y que estará enfocada a la recopilación, investigación, análisis, difusión, formación e incidencia en materia de justicia penal para adolescentes, el cual tengo el gusto de coordinar junto con la doctora Alejandra Gómez de la Facultad de Derecho de la UNAM, que también pertenece al FLAD. Y bueno, este ciclo de conferencias es una colaboración especial con la Unidad de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, el Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales y la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, así como la Fundación Unión Latinoamericana para la Capacitación y Servicios. Y queremos hacer un agradecimiento especial a la doctora Elena Saola, al doctor Héctor Manuel Guzmán Ruiz, la doctora María Fontemachi, la doctora Rebeca Igreja, por el gran apoyo y a esta iniciativa. Y bueno, agradecimientos también a nuestros colegas que estarán presentándose como conferencistas y moderadores de todo este ciclo. Así que, sin mayor preámbulo, les damos la cordial bienvenida a todos y todas. Nos da mucho gusto saber que nos están acompañando colegas de diversos espacios y grupos de la investigación en materia de adolescentes. Y voy a dar entonces, como saben, esta es la conferencia inaugural que nos va a impartir la doctora Elena Saola, titulada Desaparición de personas en la Ciudad de México y las afectaciones a niñas, niños y adolescentes. Y bueno, ella es profesora emérita del Colegio de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Criminología, miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e integrante ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ha impartido cursos en el Colegio de México y en las Universidades Autónoma de Barcelona y Libre de Berlín. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional de Australia y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha desarrollado numerosos estudios sobre la criminalidad y la violencia en México, así como la participación de las mujeres y los jóvenes en las conductas delictivas. También ha realizado estudios sobre las políticas de seguridad, las instituciones penitenciarias y de policía. Participó en la coordinación del Informe Nacional sobre Violencia para la Secretaría de Salud del PNUD en 2006. Ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos el otorgado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2016 por sus aportes a las ciencias penales. Ha publicado más de 289 trabajos tanto en México como en otros 17 países. Y además es integrante del Consejo Internacional del Foro Latinoamericano y de Lola Juspa. Muchísimas gracias, doctora Saola, y le cedo la palabra. Y bueno, y es para mí un enorme gusto poder estar esta tarde aquí con ustedes. Yo voy a compartir una presentación que espero que funcione. Vaya, esto sí funcionó, ¿verdad? Y sí me escuchan. Oh, wow, perfecto. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes esta tarde tiene que ver con la desaparición de personas en la Ciudad de México. Se han dicho muchas cosas y se sabe muy bien que a nivel nacional es un gravísimo problema el que tenemos sobre la desaparición de personas en nuestro país. Aunque hay mucho debate en este momento acerca del registro y de lo confiable que es este registro, pues es un poquito lo que contamos hasta ahora. Se habla de 111,000 personas desaparecidas hasta el mes de agosto, y esto abarca, digamos, desde el periodo más o menos de los años 80 o 90 para acá. Pero sobre la Ciudad de México es algo que no se han hecho estudios. Este es en realidad el primer estudio que se hace. Y entonces, pues con todas las ventajas y desventajas, quiero, digamos, que lo tomen en cuenta.
Este estudio me fue posible realizarlo porque actualmente formo parte del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México. En México se cuenta con un Consejo Nacional de Búsqueda que se rige por una ley a partir de 2017 que básicamente habla del derecho de todas las personas a ser buscadas y de que este es un derecho que no prescribe con el tiempo, de manera que indefinidamente las personas que han sido registradas como desaparecidas, mientras no se les localice, tienen derecho a ser buscadas. Y digamos que a nivel nacional existe esa comisión nacional y a nivel local las 32 entidades del país, cada una cuenta con su propia comisión de búsqueda. Y yo me voy a referir a la experiencia que he adquirido a través de participar en este consejo de búsqueda en la Ciudad de México. Por supuesto que, como todos sabemos, la desaparición es uno de los problemas mucho más graves y que más dolor ocasiona. Desde luego que afecta de manera muy particular a los niños, niñas, adolescentes que tienen a un ser querido desaparecido. Pero hay que decir, y lo digo desde el comienzo, aunque le vamos a ir viendo los datos paso a paso, en la Ciudad de México, el grupo mayoritario de personas desaparecidas son las mujeres de 12 a 24 años, es decir, adolescentes y jóvenes mujeres son las que más desaparecen. Entonces, bueno, es muy importante de tomar esto en cuenta, pero lo que quiero destacar es esta manera como el que un ser querido se desaparezca, pues rompe para siempre la vida de las personas que las rodean y estas personas verdaderamente muchas dicen estar muertas en vida, no poder disfrutar, que están permanentemente pensando qué habrá pasado, dónde está, eh, si murió, dónde quedó. Este es algo que, pues eso, detiene la vida de las personas, detiene la vida de las personas a partir de que tienen a alguien, un ser querido desaparecido, pero especialmente altera, como dije, la vida de los niños, niñas y adolescentes, quienes son los que más se ven afectados por esa pérdida y por todo ese dolor que circula en ese ámbito familiar. Bueno, estaba antes ya diciendo que hay una ley general en materia de desaparición que data de 2017 y una ley de búsqueda de la Ciudad de México de 2019 y las fuentes en las que baso este estudio son los registros que existen de la Comisión, tanto nacional de la Comisión de Búsqueda como de la Comisión Local de la Ciudad de México, porque aquí, como vamos a ir viendo, uno de los problemas más importantes es la falta de coordinación entre las instituciones que tienen diferentes obligaciones en relación a las personas desaparecidas. Desde luego que a las fiscalías les corresponde investigar estos delitos, entonces ellos cuentan con sus propias bases de datos a partir de las personas que acuden a una fiscalía a denunciar que una persona, un familiar, se encuentra desaparecido. Pero también las personas acuden a la comisión de búsqueda y allí se generan a veces confusiones porque cada institución hace su propio registro y en lugar de que hubiera un registro único que todas esas instituciones compartieran, porque también hay un número telefónico, Locatel se llama, a donde se puede reportar una persona desaparecida, pues, en fin, cada una de estas instituciones cuenta con su propia base y nos basamos aquí también, voy a ir explicando por qué, en en una manera en que se recabaron los datos de las personas que han sido
sepultadas en fosas comunes en los últimos años, porque en realidad muchas de las personas que mueren en la calle y que se desconoce su identidad son llevadas a fosas comunes y eso hace que sus familiares continúen buscándolos cuando no han podido, eh, digamos, saber qué le pasó a esta persona, ¿no? Entonces, en realidad, esta tarde vamos a hablar de por qué desaparecen las personas, cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en la Ciudad de México, en dónde están esas personas, quiénes son las personas que desaparecen, qué características tienen, cuáles son los obstáculos que existen para poderlas encontrar y qué podría ayudar a localizar a estas personas. Entonces bueno, es interesante, pero es terrible también plantearnos esta pregunta: ¿por qué desaparecen las personas? Y aquí lo que quiero decir que es interesante es porque hay una multitud de causas o de casos distintos de desaparición que aquí solamente tratamos de ejemplificar y poner algunas categorías en orden. eh, ujú. Ay, ay, ajá. Es que como me volví controladora, tengo que aceptar a dos personas y entonces la tengo que aceptar. Entonces, invitar, no sé qué, en fin, espero que se hayan podido unir. Oh, en fin, es un poco complicado, pero bueno, esta es la tecnología. En fin, antes de 2009, las principales razones por las que la gente desaparecía, digamos que si volteamos a ver por un momento la historia de la humanidad, no estoy hablando de México y no estoy hablando de este momento, a lo largo de toda la historia y en todos los lugares del mundo, existen gentes que aparentemente o no aparentemente desaparecen. ¿Y esto por qué? Pues porque muchas veces hay alguien que las mata, que oculta su cuerpo, y esto es algo que a lo largo de la historia de la humanidad ha existido, sobre todo esto es algo muy interesante. Fuera de los contextos de guerra, donde la gente muere masivamente, está claro en la literatura de la historia de la humanidad que donde más desaparecen o las gentes que son agredidas y son matadas siempre es en el ámbito familiar. Entonces, esos casos siempre han existido y siempre, quizás, seguramente van a seguir existiendo. Esa es una razón importante por la que la gente desaparece, porque alguien la mató y ocultó su cuerpo. E insisto, ese alguien casi siempre es una pareja, un familiar cercano, incluso niños. Niños y niñas desaparecen mucho de esa manera, porque los padres los matan, los entierran. También la gente desaparece, allí más bien es como que voluntariamente intenta no dejar rastro porque ha cometido un delito y entonces se oculta o cambia de identidad y esa es otra razón. También hay gente que desaparece por conflictos familiares. Una mujer que huye de su casa por violencia familiar y no quiere ser encontrada, está en un albergue o no quiere que la ubiquen. Entonces, por conflictos familiares. También por ausencias o extravíos de niños pequeños que no saben cómo volver o de ancianos que también pierden la manera de ubicarse y se extravían, pues también desaparecen. A veces los encuentran, a veces alguien los ayuda a regresar, a veces no. Por supuesto que también hay gente que desaparece por accidente o muerte. Alguien muere en la calle o tiene un accidente y desafortunadamente acá sucede bastante.
Las autoridades no se dan a la tarea de ubicar a sus familiares y bueno, si la familia se le ocurre ir a buscarlo al servicio forense, pues allí lo podría encontrar durante los primeros días. Pero ¿qué pasa si no lo ubicó? La familia, cuando alguien desaparece, no va corriendo al servicio forense. Piensa, se fue con el amigo, la novia, va a venir, no sé qué. Y ya después de varios días que no regresa, sobre todo estoy hablando de jóvenes, de adolescentes, pues entonces sí se dan a la búsqueda a hospitales, al Ministerio Público. El último lugar donde quieren ir es el servicio forense, cuando desafortunadamente es muchas veces ahí donde se encuentra. También, por supuesto, que desaparecen y muchas adolescentes, niñas y adolescentes por trata de personas. En este caso, se las pueden llevar de manera voluntaria o con engaños o de manera forzada. Y bueno, luego también hubo todo un periodo en la historia, por eso digo antes de 2009, que fue de 1960 a 95, que le llamamos el periodo de la Guerra Sucia, y esas personas desaparecían por razones políticas. Después de 2009, ay, ¿por qué se me trabó esto? Ay, ay. Okay. Después de 2009 es que empezó lo llamado guerra contra las drogas en nuestro país y entonces aquí lo interesante a tener muy presente es que aquellas razones por las que desaparecieron antes de 2009 siguen ocurriendo, pero a partir de 2009 se les suman las desapariciones masivas de la guerra contra las drogas. Estos son sobre todo desapariciones forzadas que fueron cometidas por autoridades. Aquí estoy hablando sobre todo de una realidad presente en el país, en la Ciudad de México. Estos casos no son tantos, solo se tiene, por ejemplo, registro de 68 casos que han desaparecido a manos de autoridades, que las tomaron autoridades y desaparecieron. Pero en el país abundan en las entidades miles de casos que supuestamente hubo un enfrentamiento con militares y nunca se supo si las personas estaban involucradas en algo o no, pero desaparecen. Esas son las ejecuciones por fuerzas del Estado. Y luego también hay, y esto hay también en la ciudad, no es tanto como en otras entidades, pero lo hay, homicidios y desapariciones por parte de grupos delictivos. Una banda que se enfrenta con otra banda y que mata a alguien y para que no hacerse responsable de ese homicidio, va y tira el cuerpo en una barranca, en un río, y pues no se encuentra al primer momento. Y después, la otra razón, a partir de 2009, que empieza la guerra contra las drogas y que empieza el surgimiento de grupos delictivos que van creciendo, imagínense ustedes, en esos años, cuando inició la guerra, en realidad inició en 2007, 2008, pero digamos, los desaparecidos comenzó a ser un fenómeno a partir de 2009. También los grupos delictivos, en ese momento se tenía registro de 12 grupos delictivos de crimen organizado. Hoy día se tiene registro de más de 400 grupos. Entonces, claro que esos grupos requieren de fuerza de trabajo y reclutan a los jóvenes, sobre todo hombres, varones, jóvenes, los reclutan de manera voluntaria, ofreciéndoles una buena paga, o chicos adictos que también pues allí pueden tener acceso a las drogas o de manera forzada. Eso también ocurre. Y ahora, a esas causas que ya dije, cuáles eran antes, cuáles en medio, cuáles son las de ahorita, de hoy en día, que apenas estamos atinando a identificarlas. Estas son jóvenes, sobre todo chicas, adolescentes, que son contactadas a través de redes sociales o de juegos y posiblemente se les contacta, se les seduce, se les
aquí hay alguien que busca entrar, admitir, em, admitir, qué lío. Ay, bueno, no puedo hacerlo. Es que cuando los veo a tiempo, sí los puedo meter, pero cuando no, pues no puedo. Pero bueno, el tema es que estos chicos y chicas son contactados a través de redes sociales y, aquí ya está admitir. Entonces, hay desapariciones inclusive que ahora, o sea, usualmente cuando se las llevaban para trata, pues se las llevaban y ya. Ahora inclusive ocurre que las contactan a través de redes, se las llevan por una semana o dos, las drogan, abusan de ellas, las hacen cometer delitos, hacen con ellas lo que quieren y después las arrojan allí a una calle, ¿no? Entonces, estos son los nuevos modos, pero además de esto, vivimos en una ciudad, voy a ir adelantando un dato que viene más adelante, pero para tener idea de la dimensión del problema, a las fiscalías llegan diariamente 20 denuncias de personas desaparecidas, 20. Bien, es una ciudad de 9 millones de personas, pero 20 chicos y chicas desaparecen diario. Claro que la gran mayoría, y esto es importante tomarlo en cuenta, de esos 20 casos, digamos que unos 15 aparecen en las primeras horas. ¿Y qué son estos casos? Un montón de adolescentes que deciden irse justo por ser las características de este periodo de la vida, que son inmaduros, son influenciables, no miden las consecuencias. Esas son las características típicas del adolescente que actúa impulsivamente. Entonces hay muchos adolescentes de esos reportes que llegan a la ciudad que se van de su casa porque sacaron malas calificaciones, los van a regañar y mejor me voy. O otros porque la chica, porque como no la dejan salir con el novio, pues se enoja y se va. Otros porque les quitaron el teléfono celular, les quitaron la tablet, los castigaron así y así y se van. Esos chicos normalmente son localizados pronto y se encuentran. Los que no son localizados tan pronto, y hay casos súper complejos, bueno, son sobre todo los primeros que dije. Alguien los mató y los enterró y no quiere que sean encontrados. En fin, esos son los más difíciles de encontrar, pero estos chicos que todo el tiempo pues salen y regresan. Aquí hay cosas muy complejas, porque la fiscalía, por ejemplo, dice, en caso de estas chicas y chicos que fueron contactados a través de redes o de juegos electrónicos, la fiscalía dice, se salió de manera voluntaria, no hay delito que perseguir, cerró la carpeta. Y les urge cerrar las carpetas porque tienen tantas que no pueden con ellas, no quieren que se acumulen. Entonces dicen, no, se fue voluntariamente. A ver, si una chica se salió de su casa porque la están abusando sexualmente, porque sufre de violencia familiar, nada que se fue voluntariamente y nada que no hay un delito que investigar. Hay que protegerla y estas chicas muchas veces vuelven a salir y vuelven a salir porque hay ahí problemas que no están siendo atendidos, que no están siendo resueltos. Entonces, ¿cuántas personas han desaparecido? Como dije, bueno, estos números van variando, incluso estaban variando día con día. Hoy como que congelaron el registro en 111,000. 111,000 personas a nivel nacional, lo congelaron porque, porque al presidente le parece que son demasiado elevados estas cifras, que no puede ser que durante su periodo de gobierno hayan desaparecido tantos como son 43,000 en este periodo de gobierno. Entonces él ordenó hacer un censo. No se sabe si va a ser un censo realmente preciso o lo único que interesa es políticamente
bajar esas cifras. Estamos en ese momento de incertidumbre, se le hizo renunciar a la persona que estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque ella se negó, por supuesto, a alterar el registro, porque ese registro está alimentado en 2/3 partes por las fiscalías, estas fiscalías que reciben esas denuncias, y en el resto por familias que dicen, no, usted suba al registro, yo no confío en la autoridad, pero usted suba que desapareció mi familiar. También hay que tomar en cuenta que los periodos hacen variar las cifras, por eso no podemos quedarnos con una sola cifra en la cabeza. Por ejemplo, la Comisión Nacional habla de 11.520 personas desaparecidas en la Ciudad de México, pero, muy importante, de 1990 hasta el mes pasado. Y sin embargo, la comisión local habla como de 4.000 y pico. Aquí son 7.500, que es nada más el periodo de este gobierno, de 2019 a 2023, 7.500 y pico, de los cuales 57% son hombres y 43% son mujeres. Estas son algunas cifras que... y luego, esto ya es hablando de la Fiscalía de la Ciudad de México. Este es otro lío, como dije, de las cifras. La Fiscalía de la Ciudad de México ha recibido en promedio un total cada año de 5.484 personas cada año. Por eso es que, como dije, tienen 20.000 casos acumulados, 20.000 casos en estos 4 años, pero ellos están en un proceso de depuración. Como dije, la gran mayoría de los reportes de la Fiscalía, la gran mayoría, pero de todas maneras quedan muchos, los encuentran en las primeras horas, porque son estos jovencitos que describí porque salen de sus casas. Pero ahorita es justo el momento en que están actualizando los datos, tienen indicios de vida de algunos, pero hasta que no van a su casa y comprueban si sí está viva la persona y está ahí, pues al menos no lo deben de dar de baja por ley de ese registro de personas desaparecidas. Ahora, ante la pregunta de dónde están, en muchos casos se desconoce su destino, pero hay otra parte que, como dije, han fallecido y sus restos han sido depositados en fosas comunes sin el consentimiento de sus familiares. Lo que pasa es que las autoridades no hacen todo el esfuerzo por ubicar. Hay cosas tan absurdas como una persona que cae muerta en la calle o tiene un accidente, la atropellan, trae aquí su credencial de elector. Uno pensaría que es humano y razonable que cualquier autoridad que ve que ahí cayó muerta una persona con una credencial, pues corre, va y busca en ese domicilio a ver si allí, digamos, vivía tal persona, tendría que darle tal noticia con demasiado cuidado, con mucho tacto, con mucha humanidad, pero no lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Los mandan a la fosa común y dicen que no está identificado, aunque la persona llevaba una credencial de identidad, lo mandan como no reconocido, un cuerpo no reclamado y no reconocido, y se va a la fosa común. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que sigue creciendo y creciendo y creciendo el registro de desaparecidos. ¿Por qué? Porque esas personas murieron, las enviaron a la fosa común y por el otro lado no hubo autoridades que agotaron todas las instancias posibles para devolverlo a su familia. Entonces su familia llega días después o semanas después, que ya agotó muchos lugares de búsqueda, ya cuando llega ahí, pues ya no lo encuentra, ya no está, ¿no?
Fíjense ustedes qué grave este dato. En la Ciudad de México, al mes de mayo de este año, se tiene registro de 18,000 cuerpos o restos que fueron depositados en fosas comunes. El único lugar donde hay fosas comunes en la Ciudad de México es el Panteón de Dolores. Y tan solo en este gobierno de la ciudad de 2019 a 2022, han sido inhumados, quiere decir, enterrados allí 3,309 cuerpos. Si hacemos la división por día, resulta que 2,4 personas o cuerpos en promedio fueron depositados en fosas comunes cada día. Cada día en la Ciudad de México están llevando 2 cadáveres a depositar en fosas comunes, ya dije, porque no hacen el esfuerzo de identificar o de localizar a las familias. ¿Qué más sabemos de dónde están? Entonces, como una de las posibilidades es que hubieran muerto de manera violenta, y de manera violenta quiere decir homicidio, accidente o suicidio, o que cayeron así en la calle, bueno, ahí sería muerte natural, sí cayó ahí, pero bueno, el hecho es que cayó. Nos dimos a la tarea de indagar el número de homicidios reportados en los últimos años y su posible relación con el número de desaparecidos. Y ahí encontramos otro desastre con los números, porque otra vez no coinciden los datos que tienen los servicios forenses de los cuerpos que ellos les llegaron, le hicieron una autopsia y determinaron que había un homicidio allí. Ellos tienen la facultad de expedir certificados de defunción, estos servicios forenses. Entonces, ¿qué hacen? Pues expiden el certificado de defunción, como ya dije, no hacen el esfuerzo de localizar a la familia, pero no siempre llenan un certificado de defunción cumpliendo con los estándares internacionales que hace que INEGI los registre como un homicidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la Fiscalía otra vez tiene una cifra de homicidios. El INEGI tiene otra cifra de homicidios. El Servicio Forense tiene otra cifra de homicidios. En resumen, no sabemos cuántos homicidios se han cometido en la Ciudad de México durante los últimos 4 años. Imagínense, pero además el absurdo, que INEGI dice, mientras que el Servicio Forense señala que no fue posible determinar la intención de muerte en 151 casos, ellos hicieron la autopsia, pero ellos hablan de que hubo 1,500 homicidios. Para INEGI dice que no fue posible determinar la causa de muerte en 4,487 casos. Entonces, imagínense ustedes la diferencia entre unos números y otros. O sea, verdaderamente es una pena, una vergüenza, y la única conclusión a la que podemos llegar es exactamente, no sabemos cuántos homicidios se cometieron, aún tomando en cuenta que ciertamente hay fuentes distintas. Para llegar a una cifra de homicidios están las carpetas de investigación que se abrieron en fiscalías donde hay una denuncia por un homicidio cometido, que también esas carpetas están en relación con los cuerpos que llegan al servicio forense, pero el INEGI, como se basa en los certificados de salud, y así es en todo el mundo, hay esas dos fuentes, pero aquí ni siquiera es que una fuente y otra no estén de acuerdo, sino dentro de ellas mismas hay inconsistencias, hay contradicciones y quedamos con la duda. Entonces, aquí tenemos la comparación de, mientras que los homicidios se supone que van a la baja, vean ustedes cómo se han incrementado. De 2019 hasta la fecha, el número de desaparecidos en la Ciudad de México se ha incrementado en 400%.
es decir, porque eran en 2019 800 personas y a principios de 2023 eran 3.045. Hoy en día son más de 4.500, parece, en esa, pero total, el incremento es 4 veces más de que inició esta administración de la ciudad hasta el día de hoy. Ese es el incremento del número de desaparecidos que, como digo, tiene que ver con ese, pues, falta de claridad y de investigación en muchas muertes que ocurren. Pero bueno, aquí lo que tenemos que hacer es plantearnos una pregunta. Si bien el gobierno de la ciudad ha dicho por todo lo alto, y bueno, y sabemos que además son tiempos políticos, electorales, y que pues se hace campaña de todo, aunque este no debería de ser un tema politizado, político lo es, pero que se utilice para las rivalidades de los partidos, pues es algo verdaderamente inaceptable, inaceptable porque se trata de una tragedia humana de dimensiones mayores que no debería ser como para que unos de un partido le echen la responsabilidad al otro. Entonces aquí, como sí, han presumido muchísimo que se han bajado la cifra de homicidios, uno diría, bueno, ok, supongamos que sí bajaron los homicidios. ¿Y qué pasa con el incremento de las personas desaparecidas? Eso no debería ser igual motivo de dolor, de preocupación para las autoridades de la ciudad. Es como inconcebible que solamente presuman la supuesta caída de los homicidios, que ya dije, no sabemos en realidad cuántos son, pero no menciona, el gobierno de la ciudad no menciona para nada estas cifras de desaparecidos, no es algo de lo que ellos les guste hablar para nada, y en este momento, igual que en otras entidades, están revisando los registros de la fiscalía para ver cuántos son, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que sigue siendo ese. Que no se empeñan todos los esfuerzos que deberían hacerse para identificar a las personas que llegan. Ahora, sobre las características de las personas que desaparecen y el lugar dentro de la ciudad donde más desaparecen. En cuanto al lugar de residencia, que tampoco nos dice tanto porque pueden haber desaparecido en otra localidad de la Ciudad de México, pero no se sabe muchas veces dónde desaparecieron. Entonces, por el lugar de residencia, la mayor parte de las personas desaparecidas vivía en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Pero, como sabemos, hay alcaldías que tienen mucha más población que otras, es normal que tuvieran más casos de desaparecidos. Entonces, al ponderar los datos de población con el número de desaparecidos, tenemos que las que contarían entonces en proporción a su población con más desaparecidos son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Tláhuac. Lo que hay que hacer notar aquí son 3 alcaldías que aparecen tanto en números absolutos como en números relativos, como aquellas de donde proviene el mayor número de personas desaparecidas, que son Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Ahora, ¿quiénes son las personas que desaparecen? Bueno, esto ya no era quiénes, sino dónde. ¿Dónde se encuentran? Aquí es la razón importante de hacer esto que hoy llamamos análisis de contexto, y para lo cual pues nosotros como especialistas, como antropólogos, como científicos sociales, pues nos importa mucho y tenemos muchísimas herramientas para decir, bueno, si aquí hay un grupo importantísimo de jovencitas que están desapareciendo en Xochimilco, como efectivamente ocurre,
o en Álvaro Obregón o donde sea. Bueno, veamos cuáles son las características, qué grupos viven ahí, etcétera. Entonces, que tenemos que tener en cuenta que algunas alcaldías cuentan con más sitios propicios para ocultar cuerpos o para arrojarlos, como son barrancas, terrenos baldíos, zonas de tiraderos de basura, etcétera. Allí se han logrado encontrar cuerpos de personas. Pero otra cosa muy importante sobre quiénes son las personas de acuerdo con su sexo y edad. En la Ciudad de México, los datos de la Ciudad de México dicen que 50% son hombres y 45% son mujeres. Pero el grupo mayoritario de personas que desaparecen es de adolescentes y jóvenes entre 11 y 20 años, pero las mujeres jóvenes, como dije desde el inicio, de 12 a 14 años, de 12 a 24 años, son el grupo más vulnerable para la desaparición. Son las que más desaparecen, son mujeres con estas. Entonces, bueno, estos datos tienen que indicar algo para poder hacer políticas de prevención, para acudir a ciertas zonas de la ciudad, para ir a las escuelas, para decirles a los chavos que no se dejen guiar por esos mensajes, a los chavos y a las chavas que reciben a través de redes y a través de juegos. Todo esto son campañas que tendrían que hacerse. Pero como otra vez decimos, políticamente esto no se ve como algo que el gobierno de la ciudad esté dispuesto a hacer. Entonces, bueno, tendrían que hacerlo los organismos de la sociedad civil y cualquier otra persona interesada. Hay otra cuestión que también es importante. ¿Cuál es el nivel educativo? Y hay que decir que la gran mayoría, no quiero decir todas, pero sí la gran mayoría de las personas que desaparecen pertenecen a sectores, digamos, vulnerables. No son generalmente las personas de clase alta las que desaparecen o las que están aquí registradas como desaparecidas. La mayor parte de las veces son personas que viven a veces en situaciones y en zonas precarias, donde no hay alumbrado público, donde si hay, alguien regresa por la noche, una chica, un chico de su trabajo, de la escuela, pues no está totalmente seguro. Y además tienen estos niveles de educación que, pues sí, como vemos, son más bajos, y este es uno de los indicadores que nos hace decir que son personas en situaciones de mayor vulnerabilidad que la media de las personas de la ciudad. Este nivel educativo es un nivel educativo más bajo que el nivel medio en la ciudad. ¿Cuál es el estatus de hoy en día, bueno, de las personas desaparecidas? Esto es ya con los datos de la Ciudad de México, no de la Comisión Nacional. Según los datos de la Ciudad de México, se ha logrado localizar a 64%, mientras que 36% continúan desaparecidas. Y de todas estas, el 90% de los que fueron localizados con vida y el 9% fueron localizadas sin vida. Entonces, hablar muy claramente de cuáles son los obstáculos que existen para encontrar a las personas. Como dije antes, cada institución que se ocupa o que tiene algo que ver con esta tarea lleva un registro propio y no lo comparte con los demás. Este es un primer problema. El segundo, las instituciones no colaboran entre sí, no se coordinan, no comparten su información. Nosotros en el Consejo Ciudadano estamos empeñadas en romper estas barreras, en hacer que exista una base común única a la que tengan acceso todas las autoridades que tienen competencia en este tema. Y en eso estamos. Por ejemplo, la Fiscalía y el Servicio Forense, como dije, no agotan todos los medios a su alcance
para identificar los cuerpos y poderlos devolver oportunamente a sus familiares. El cuarto tema es la falta de apoyo, de simpatía, de empatía, de solidaridad de las instituciones para con las familias. Cuando las familias llegan a denunciar que se desapareció un chico o una chica, pues generalmente los batean. Ah, ahorita va a venir de nuevo, no se preocupen, no quieren abrir una nueva carpeta de investigación. Y sí, a veces el chico o la chica regresa, pero no siempre. Pero además no son tratadas, digamos, al nivel de desesperación, de dolor que ocasiona esa incertidumbre de no saber dónde están sus hijos o sus hijas. ¿Qué más obstáculos existen? Pues que hay un manejo discrecional y poco transparente de los recursos para apoyar a víctimas. Como sabemos, existe una comisión de víctimas que estaría por ley obligada a otorgar apoyos a esas familias cuyos hijos quedaron sin su padre o sin su madre, para que puedan seguir estudiando, para que acudan a atención psicológica. Muchísima de la gente que se le desaparece un familiar, pues o se muere o se enferma o permanece con una vida, como ya dije, a medias, eh, con una depresión severa, con un montón de problemas, ¿no? Y por eso existe esa comisión de víctima que debería otorgar apoyos, pero los otorga muy poco y de manera muy discrecional. También falta información por parte de las alcaldías y del gobierno central que no informan debidamente este problema y que podrían evitar muchas desapariciones si ellos informaran. También apenas inician estos estudios de análisis de contexto. Es algo así como si fuera súper nuevo cuando ya en otros países tienen años de hacer estos análisis para poder detectar, no es un caso y un caso, sino es un conjunto de casos que están ocurriendo y hay que agrupar los que tienen las características comunes para poder entender esos casos y para poderlos evitar. Luego también en los hospitales, en los albergues, las prisiones, los centros de adicción, etcétera, también allí también muere gente y muere gente que está en situación de calle, que está en un albergue y que tampoco les importa identificarlo, pues si total estaba viviendo en la calle o no sé qué, pues a saber si tendrá familia, nadie se importa en localizarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer para promover esa localización? Lo primero, como dijimos, crear un registro único de personas desaparecidas y no que cada institución tenga el suyo. Número dos, que las instituciones colaboren entre ellas. Estas instituciones forman parte de un sistema de búsqueda de la Ciudad de México. Son unas 15 instituciones donde está la policía, los hospitales, las prisiones, aparte de las fiscalías y las que ya mencioné, ¿no? Luego también deben diseñarse los procedimientos necesarios para evitar, como dije, que una persona sea enviada a la fosa común sin que se agote la posibilidad de identificarla. Cuarto, capacitar y generar estándares de calidad entre el personal que da la cara, los familiares, para que cuando los familiares llegan hechos pedazos a denunciar un caso, pues se les escuche, se les atienda de manera compasiva, comprensiva, se les apoye de todas las maneras posibles. Pasa que son tantos y las fiscalías tienen tan pocas capacidades, tienen jornadas de trabajo muy largas, no cuentan con el personal, con el material, con el salario, con los recursos, y todo eso pareciera que justifica que maltraten a la gente, pero no debería ser una justificación, aunque desde luego que todos esos problemas deberían atenderse para que sean capaces de brindar una buena atención. Espérenme un segundo. No puedo hablar ahora, me llamen un ratito. Estoy dando una plática.
donde estábamos, bueno, que el gobierno debe crear y fortalecer capacidades de las unidades de análisis de contexto, crear más unidades de análisis de contexto y después hacer que hospitales, albergues, centros de atención para adicciones, etcétera, deben mantener comunicación constante con la comisión de búsqueda y la fiscalía para asegurarse de que las personas que se hallan bajo su custodia, pues eso, que no estén siendo buscadas. A veces pasa el absurdo como este. Llega una persona a denunciar a la comisión de búsqueda, mi hijo desapareció ayer y no lo encuentro y no está, y él tenía unos tenis amarillos y iba vestido así y así y circulaba por tal lado. Y ese muchacho llegó muerto y la fiscalía que tiene allí los tenis amarillos, no se comunica con la comisión de búsqueda para decir, llegó un muchacho más o menos de tal edad y traía estas señas particulares, estos tatuajes. Me explico, estamos haciendo nosotros el consejo, esas cosas elementales y simples para decirles a la fiscalía, cuando te llega un cuerpo con zapatos amarillos, rojos o del color que sean, así le llamas a la comisión de búsqueda y dices que tienes una persona de estas características para que la comisión de búsqueda diga si están buscando a esa persona. Eso es lo mínimo natural que tendría que hacerse, ¿no? En fin, ya llego a las conclusiones que dice. Durante los últimos años hemos asistido a un proceso de creciente degradación de nuestra condición humana que nos han hecho aceptar como natural lo que no puede serlo. Nos han acostumbrado a ver la desaparición como parte de circunstancias inevitables, como si fuera un ciclón, un huracán, una catástrofe natural. La mayoría pasa eso. No estamos listos para escuchar el llanto de las familias y también nos hemos acostumbrado, mientras que preferimos mirar para otro lado para no dejarnos tocar por su dolor. Pues hasta ahí llega la presentación. Invitando a las preguntas de los asistentes. Entonces, no sé quién quiere comenzar. Ha estado un poco atropellada la presidenta. Bueno, doctora, en lo que se animan los colegas, preguntarles sobre si tienen más información. Sí, nos dice que se dice sobre la cuestión, o digamos el papel que juegan los anexos. Hace unas semanas salió una nota que a nivel nacional sobre, digamos, todo lo que está implicado en los anexos y cómo habían sido o están siendo utilizados en algunos estados para enviar a personas en situación de calle o con alguna discapacidad y pues terminan estando como en una situación de desaparición, al menos transitoria, porque es muy opaco, ¿no? La manera como se gestionan. Entonces, no sé si ustedes desde la comisión han tenido mayor información, un acercamiento o en esta investigación que están realizando, pues algún otro elemento al respecto. Y si le parece, escuchamos la participación de Natasha. Adelante, Natasha, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la presentación de la profesora Elena. Me pareció como muy detallada y que tiene mucho contenido de información. Yo solamente tengo tal vez dos preguntas. Una es si, digamos, este fenómeno de la desaparición se cruza con el tema de la migración. Por ser de Centroamérica, bueno, somos una región que migra mucho hacia el norte y bueno, también hay mucha migración de diferentes poblaciones hacia el norte y que bueno, hay un paso por México importante, entonces quería saber si algo de este tema de las desapariciones dentro de estas comisiones o en fiscalía, digamos,
se logra pues abordar o visibilizar algo al respecto. Y también preguntar sobre, esto es como un trabajo, digamos, entiendo que es una presentación, hay datos sintéticos, pero me preguntaba si hay como investigaciones etnográficas que puedan, digamos, tal vez clarificar un poco más el tema contextual o si hay matices dentro de la Ciudad de México, que ya de por sí es bastante grande, pero me preguntaba también a nivel de México si hay matices, hay algunas particularidades y bueno, eso. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias. Doctora, no sé si quiere responder a estas preguntas. Sí, claro que sí, Irene. Em, no sé si, ok, con respecto a lo que decías sobre los anexos, claro que sí, son también instituciones, así les llamamos en México, a estos centros donde muchas veces llevan a los jóvenes, a los adolescentes con problemas de adicción, son unos centros de maltrato gravísimos y sí, claro que ahí también igual que en los albergues, hospitales y demás, pudieran llegar a fallecer personas que igual no son identificadas, a menos que sí, que la familia lo llevó ahí al anexo, podría ser que sí se enterara de que falleció o algo, pero si no, pues es también candidato a ir a una fosa común. La pregunta de Natasha es más que pertinente, tienes toda la razón. Hay un montón de personas migrantes que desaparecieron en su trayecto por México hacia la frontera de Estados Unidos y hay muchos cuerpos que están en fosas comunes, pero de los estados, no de la Ciudad de México. Es por eso que no incluí acá, porque el trabajo que tengo se refiere solo a la Ciudad de México. Pero en los estados hay muchísimas personas que el ADN ya han agotado la búsqueda de familiares de la localidad o así, y se sabe que sí, que son de personas migrantes y desafortunadamente ha habido caravanas que vienen de Centroamérica, de madres, buscando a sus hijos que desaparecieron en este trayecto y es una desgracia que murieron o desafortunadamente los mató el crimen organizado y ahí están, hay un montón de fosas que no son solamente las fosas oficiales o fosas comunes, hay otro dato relevante que se me pasó mencionar. Dije que había en el país 111,000 personas desaparecidas, pues hay 53,000 cuerpos en fosas oficiales, en fosas de los servicios forenses. Ahí están esos 53,000 cuerpos que por ahí debería empezarse a buscar a los desaparecidos. Pero hay miles de fosas clandestinas que no son las fosas oficiales y que es ahí donde los grupos criminales depositaron o destruyeron los restos humanos, en fin. Pero es cierto que es un gran problema y es una tristeza que nuestro país trate tan mal a los hermanos migrantes. Es muy triste realmente, sí. Y después también decía de las investigaciones etnográficas. Como dije, este es un primer estudio sobre la Ciudad de México. Solo hay estudios y más a fondo del Estado de México, de Nayarit. Están haciendo uno en Zacatecas, otro en Nuevo León. Y el que yo hice, pues aquí es una presentación de un resumen, pero es un texto y en cuanto se publique ese texto que trae con mucho más detalle todos los datos, con mucho gusto se los voy a compartir. Por ahora no lo puedo compartir porque es solo la presentación y puede inducir a muchos errores si no se lee la argumentación completa de por qué explicar todo lo que ahí se dice, que los explico en un texto que se publicará y se los haré llegar. Muchas gracias, doctora. ¿Ahí me escucha de nuevo? Sí.
Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a darle la palabra a Luis Fernando. Voy a darle la palabra a Luis Fernando para su pregunta y luego al colega Contreras Barrios. Adelante, por favor. Gracias, doctora Irene. Doctora Saola, muchísimas gracias por compartirnos estos resultados. Efectivamente, como lo menciona, una investigación pionera que nos hace reflexionar y sobre todo abrir nuevas líneas de investigación, ¿no? Me parece que eso, para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y en campos que atraviesan este tipo de condiciones, nos es sumamente relevante y es una punta de lanza para poder profundizar. Y en ese sentido, nada más tengo yo una cuestión. Me interesaría conocer desde su experiencia, también como parte de este comité ciudadano, cómo efectivamente las organizaciones civiles, las asociaciones, los conjuntos de familiares, de madres, de desaparecidos, de desaparecidas, están coadyuvando en este sentido para poder, digamos, hacer efectivo y para que se les garantice efectivamente este derecho a la búsqueda. Digamos que en esta coadyuvanza, ¿cuáles han sido las propuestas que pueden darnos luz en que esto está teniendo algún avance, digamos, o alguna sensibilización mayor de parte de estos operadores en los diversos instancias de tratamiento de este tema en el aparato institucional de la Ciudad de México, que es muy importante y justo atraviesan muchísimas otras dimensiones. Digamos, somos también en este sentido el centro de muchas de muchos colectivos que vienen de toda la República, y en ese sentido, pues bueno, esa intersección que se genera, y en ese sentido es mi pregunta, doctora Saola, agradeciendo mucho también su compartir esta tarde y estos resultados. Gracias. Al Gracias. contrario, ya los escucho, wow, ya los escucho ahora, ya no hace falta el teléfono. Entonces, seguiría Lorena y ahorita respondo. Muchas gracias, buenas noches, ¿ya me escuchan? Gracias, doctora. Mire, agradezco mucho el foro, a los organizadores y a usted por su excelente ponencia. Más que una pregunta, yo quisiera un poco interactuar con su presentación. Yo he estudiado el tema desde hace algunos años, he venido estudiando el tema. Laboré como analista por 24 años dentro de la Fiscalía, de lo que es la Fiscalía General de la República. Y como analista, yo he visto, por ejemplo, realizando análisis de contexto, etcétera, confirmo un poco la parte que usted comenta de las alcaldías que tienen mayor índice de personas desaparecidas, etcétera. Yo creo que también influye mucho, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que influye mucho la población flotante que concentra, porque muchas de las causas de la desaparición, las personas están en tránsito hacia sus trabajos, hacia sus casas, y entonces también creo que influye mucho la población flotante que concentran ciertas alcaldías para este tipo de situaciones. Igual, por ejemplo, los puntos que están conurbados al Estado de México, que vemos que el Estado de México hacia la Ciudad de México, pues bueno, es un tránsito intenso y pues muchas veces son ciudades dormitorio. Todas esas características también influyen mucho en la comisión de ilícitos y particularmente en lo que es la desaparición de personas. En un punto de vista muy personal, considero que los datos que tenía antes el REMPED permitían perfilar mejor a las víctimas que lo que tiene ahora el REMPED, no, porque aun cuando es información valiosa, en el REMPED toda la información podía desglosarse y podíamos perfilar a las víctimas a partir de los datos que venían de la desaparición, de la notificación de la desaparición que hacían las mismas familias.
Ahora también considero que el uso de la base de datos, coincido con usted que cada quien jala agua a su molino y todos tienen sus datos, ¿no? Pero realmente considero que una muy buena opción para lo que usted comenta, que se unifique en una base de datos con información, podría ser la base de la Cruz Roja, porque como usted bien indicó, las causales de la desaparición son diferentes. En las desapariciones incidentales también tienen que ver los desastres naturales, ¿no? Que hay algún tipo de situación y pues bueno, desaparecen las personas y todo ese tipo de información de personas desaparecidas se concentra, si obviamente no hay un análisis dentro de esa base de datos de la Cruz Roja, sin embargo, sí hay como una manera como analistas que podemos o como investigadores, cuando se tiene acceso a ese tipo de bases de datos, nos permite sacar mucha información. Y entonces al cruzarla con las diferentes bases de datos que tienen todas las dependencias, creo que podemos hacer algo para sumar aquí, porque este es un área de oportunidad muy fuerte. Tenemos una crisis tremenda en el tema y no se está atendiendo como se debiera. Ahora, los análisis de contexto ya tienen rato que se han estado elaborando. Yo particularmente, pues yo me encuentro incluso ya certificada en lo que es análisis de contexto y yo le puedo decir que por experiencia, o sea, eso ahorita lo que están haciendo, creo que hace falta formar analistas. Un analista no se forma en 1 año o en 2. Yo le puedo decir, yo tengo 24 años de experiencia y sigo aprendiendo. Entonces, la verdad, creo que nos falta mucha sensibilidad. Para hacer un análisis de contexto, se necesita un equipo multidisciplinario. Y los análisis de contexto empiezan a partir de que nos hace la solicitud del Ministerio Público para conocer respecto de ciertas situaciones que se están dando. El análisis de contexto tiene la finalidad de ubicar en tiempo, modo y lugar al peticionario respecto de cómo sucedieron los hechos. Entonces, es muy interesante, creo que tenemos un área de oportunidad tremenda. Coincido en que hay una falta de coordinación exorbitante y obviamente si juntamos, supuestamente esta nueva base del REMPED, ¿no? Traía los vasos, la información del REMPED, del anterior REMPED, pero realmente creo que se quedan cortos y tenemos una crisis tremenda que me parece que sí, ciertamente se agudizó a partir de la irrupción de la delincuencia organizada en el país y concretamente coincido en la Ciudad de México en que sí las características que tenemos aquí en cuanto a desaparecidos son muy diferentes a las que imperan en la mayor parte del país. Le agradezco mucho el espacio al equipo, a usted por escucharme y pues bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Contesto a esas, Irene? Sí, por favor, doctora, adelante. Ajá. Bueno, en relación a lo que decía Luis Fernando, sí, este Consejo Ciudadano, que está además, digamos, previsto en la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México, fuimos electos por el Congreso Local de la Ciudad de México, que hizo una convocatoria pública y determinó, digamos, que el Consejo tiene que estar forzosamente compuesto en una parte por familiares de víctimas, en primerísimo lugar, en segundo lugar, por integrantes de organizaciones de la sociedad civil que hacen lucha por derechos humanos, y en tercer lugar, por académicos, especialistas y no sé qué. De manera que esa es la composición del Consejo. A veces no es fácil coincidir, pero durante la pandemia, por ejemplo, tuvimos mucha oportunidad de reunirnos e ir formando consensos de qué era lo más importante que estaba por hacerse en este terreno. Y a la fecha quiero decir que muy poquitito, pero hemos ido avanzando en este camino de tratar de crear una sola base de datos y en el camino también de que las autoridades compartan información de una institución a otra. Son algunos pequeñitos logros que hemos tenido en este consejo después de trabajar muchísimas horas. Son los pasos pequeños que apenas estamos comenzando a dar.
con respecto a quien trabajó, Lorena, en la Fiscalía General de la República, solamente decir que me alegra que allá tengan análisis del contexto. Desde hace tiempo acá en la Ciudad de México es algo que apenas se está empezando a echar a andar, pero no existen unidades de análisis del contexto sólidas, bien preparadas. No, es algo así totalmente incipiente. Y este otro señalamiento, que como lo dijo usted y lo dije yo en la presentación, de que la situación de la Ciudad de México en cuanto a desaparecidos es muy distinto a las de otras localidades, lo podemos poner de esta manera para que se entienda. Mientras que en la Ciudad de México, digamos, 80% de las personas desaparecen pues por circunstancias básicamente individuales, familiares, o porque sí son captados por redes, en fin, 80% es así y 20% puede ser que sean, sí, por otras cosas criminales o por autoridades, en fin. En cambio, en la mayor parte de las entidades es al revés. El 80% de las personas están desaparecidas por desaparición forzada por autoridades o por grupos criminales, etcétera. Es muy distinto entre la ciudad y las otras entidades de la República. Y la Fiscalía, por cierto, que debería estar encargada de crear el Banco Nacional de Datos Genéticos y no lo ha hecho. Y la Fiscalía General de la República, no es por nada, pero siempre se ha zafado de la responsabilidad de querer hacerse cargo del tema de desaparición. Siempre está como diciendo que eso no le toca, que es un problema que debe corresponder a las fiscalías locales, en fin, eso no, cosas que ocurren con bastante frecuencia, como sabemos, entre nuestras instituciones. Muchas gracias, doctora. Justo sobre este punto que comentaban del gran reto que es formar, ¿no? Equipos y echar a andar las unidades. Compartir que en un evento reciente la doctora Mónica Luna del Colsan, que está coordinando un proyecto PRONACES para formar unidades de contexto en Chiapas y en San Luis, y peritaje antropológico, justamente comentaba esto, ¿no? Es decir, no es solo como contratar gente, antropólogas o de otras disciplinas que lleguen, sino que ya tienen que tener todo un bagaje profesional, toda una trayectoria para poder realmente aportar, ¿no? a estos equipos, y pues las universidades pues están quedando atrás todavía, ¿no? En este sentido de impulsar más una especialización o generar algunos otros espacios con las colectivas, en fin. Y sobre este punto, bueno, en esto que nos compartía, doctora, de la desaparición transitoria, y me parece que también es otro reto mayúsculo, ¿no? Como justo lo que usted nos compartía es otra modalidad que pues no sé si usted tendrá el dato de a partir de cuándo, en qué fechas más o menos, si se puede marcar de dónde se puede ubicar como más claridad cuando inicia este tipo de desapariciones, y pues justo los retos que implica para los equipos, para las instituciones, para la sociedad entender, ¿no? De qué va esta nueva modalidad, y si nos pudiera compartir un poco más sobre este tema de la desaparición transitoria, al respecto, doctora. Y no sé si los colegas tuvieran alguna otra pregunta, intervención. Acá en el chat, pues, dejan las felicitaciones, doctora, así que, pues, bueno, no sé si pudiera compartir en lo que vemos si alguien más se anima con alguna pregunta. Adelante, doctora. Sí, esto de las desapariciones transitorias, nosotros apenas tenemos conocimiento bastante reciente del año anterior y no sé si antes sí existía, pero no se había logrado como identificar que había grupos criminales detrás de esto actuando con ese modus operandi, por decirlo de alguna manera. Acá en la ciudad, en el Consejo, por lo menos apenas
apenas lo estamos detectando y lo que pasa es que, como digo, la Fiscalía se resiste mucho a aceptar este problema y las chicas a veces aparecen en unos días, en una semana. No, ya se ubicó, no hay problema, no fue nada delictivo, fue una salida voluntaria, etcétera. Entiendo que también en Monterrey hay otra investigadora que está trabajando con este tema y con este tipo de casos, y también he escuchado que los tienen detectados este tipo de casos en Coahuila, lo cual quiere decir que no es solo una modalidad que esté operando así en la Ciudad de México, sino que es una modalidad más generalizada, pero que apenas estamos detectando y vaya, es como que sí, es muy probable que sí tenga que ver con la trata, pero de una manera distinta, ¿no? Es como que se las llevan, como digo, una semana, así no se arriesgan tanto, las sueltan y ya, ¿no? Pero pues imagínense ustedes el daño tan profundo que hacen a una chica que durante una semana la tienen drogada y abusan de ella numerosas veces, incluso la hacen hacer no se sabe qué actos delictivos o qué cosas, porque ella está medio inconsciente. Es una afectación gravísima para que esa chica supere el trauma que le deja una experiencia así. Es algo espantoso y muchas veces las llegan a encontrar una semana después desnudas, tiradas en la calle, deshidratadas, en muy malas condiciones. Es algo terrible realmente. Y pues lo que sabemos tradicionalmente, no es nada nuevo, eso sí, que los tratantes son grupos poderosísimos que cuentan con respaldo o con protección por parte de policías, de autoridades, de ministerios públicos, porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que aquí en el centro de la ciudad, en la Merced, en donde están todas estas chicas que ofrecen prostitución desde la calle por años, muchos años tienen ahí, son redes de tratantes que ahí están y nunca se han podido, pues, eliminar o allí continúan por años, o sea que son, pues, personas poderosas o con alianzas o que sobornan a la autoridad, en fin, no se les ha logrado, pues, y puede que ni siquiera sean los mismos, porque es algo que tiene tantísimos años, pero tienen maneras de operar que permanecen en la impunidad, desafortunadamente. Vaya, qué complicado y qué ardua labor todavía tenemos enfrente como instituciones, como sociedad, como academia también, obviamente. Y bueno, no sé si hubiera alguna otra participación. Si no, podemos ir dando el cierre de esta interesante sesión, muy impactante también, doctora, como siempre, todas sus investigaciones, no solo por los temas, sino por el compromiso que siempre refleja. Y pues bueno, agradecerle nuevamente, doctora, esta sesión inaugural. Siempre es un honor tenerla en nuestras sesiones de seminario. Y decirles a los colegas que nos acompañan que la próxima sesión es la próxima semana, jueves 7 de septiembre, con la conferencia de la doctora María Fontemachi con el título Sistema Penal y Adolescencia en Latinoamérica, una visión interdisciplinaria, y modera Jacqueline Ángel Juan, que es jueza de Chiapas. Entonces, pues mucho gusto de vernos aquí. Agradecer su participación, ya está el link para la asistencia y buenas tardes, doctora, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.